Supercrack Estrella presenta lo que sabía Julio Verne de los misterios del lago Vostok. Lo que se sabe es que está prohibido sobrevolar la zona de Vostok, supuestamente por una anomalía magnética. Después de tempestades, choques, pérdidas y hasta motines, el protagonista, el capitán Guy Peters y algunos marinos fieles logran sobrevivir por obra de la providencia y descubrir el destino de la tripulación de la Jane. El momento más excitante de la historia, cerrando de una manera majestuosa la historia, es cuando llegan hasta una región extraña donde se encuentran una inmensa figura parecida a una esfinge, la cual resulta ser un inmenso imán que atrae todos los metales con furia. Todos los artículos de metal de los tripulantes son arrancados de sus manos y van a parar a la esfinge. ¿Qué hace un símbolo como aquel en medio de las tierras heladas? La impactante esfinge es descrita por Verne de la siguiente manera. Y entonces, a un cuarto de milla, dibujóse una masa que dominaba la planicie en una extensión de 50 toesas sobre una circunferencia de 200 a 300. Por su extraña forma, aquel macizo parecía una enorme esfinge, con el torso erguido, las patas extendidas, acurrucada, en la actitud del monstruo alado que la mitología griega ha colocado en el camino de Tebas. Finalmente, a los pies de la esfinge también encuentran el cadáver de Pym, conociendo su destino último. Al saber el destino de Pym, Peters muere de la pena. La historia termina cuando la tripulación se despide de los restos de los personajes de Poe, después siguen su viaje hasta que son rescatados. Un hermoso desenlace que demuestra la fraternidad protegida por el secreto de los crueles parajes antárticos. Hace 4 meses se conoció que un grupo de científicos rusos extrajeron muestras de agua del lago Vostok, situado bajo una corteza de hielo de casi 4 kilómetros de espesor, pero por lo que parece ahí abajo no hay solo agua, también encierra algún misterio. Lago Vostok, algo más que agua bajo 4000 metros de hielo. El lago Vostok es un volumen de agua dulce que se encuentra en la Antártida, bajo una capa de hielo de entre 3500 y 4000 metros de espesor. No es el único lago de estas características que se puede encontrar en la Antártida, pero sí que es el más grande. Esa masa de agua contiene unos 5400 kilómetros 3 de agua dulce, curiosamente en estado líquido a pesar de encontrarse bajo un enorme cubito de hielo, eso es debido a la enorme presión a la que se ve sometida. Más de 350 bar. El agua ahí encerrada se calcula que puede tener unos 14 millones de años de antigüedad, y hasta hace poco se creía que era el agua conocida más antigua, pero otro reciente descubrimiento en Canadá ha convertido el agua del lago Vostok en una jovencita. El pasado mes de marzo, un grupo de científicos rusos llegó a obtener una muestra del agua, después de perforar la capa de hielo durante más de 20 años. Eso sí, en diferentes etapas de avance, en ella se detectaron algunas formas de vida bacteriana que ahora se están analizando. Algunas fuentes indican que se tratan de contaminantes externos producto de la perforación. Pero el lago, además de agua, encierra algunos misterios. ¿Quieres descubrirlos? Los misterios del lago Vostok. Bajo del mar, el lago se encuentra debajo del nivel del mar. La superficie de la corteza de hielo que tiene el lago Vostok encima se sitúa a la cota 3490 msnm, si el espesor de esta capa es de unos 3700 metros, y el lago tiene un espesor máximo de casi 700 metros, las cuentas salen solas. Casualidades de la vida, los rusos decidieron establecer la estación científica más aislada de las 30 que existen en la Antártida, y lo hacen justo encima del lago Vostok, teniendo en cuenta que el lago tiene una superficie de 14.000 kilómetros 2 y la Antártida 14 millones kilómetros 2, las probabilidades eran de 1 a 1000. Calentita, los datos oficiales dicen que el agua del lago se encuentra a una temperatura de menos 3 grados, pero algunas fuentes apuntan que en algún punto podría encontrarse a 19 grados, con lo que debajo de él podría existir una intensa actividad geotérmica. La anomalía magnética, este es el último y mayor misterio procedente del lago Vostok. Parece que en un extremo del lago se produce unos registros de los magnetómetros, registraron un incremento de 1000 nanoteslas más allá de los 60.000 nanoteslas que caracterizaban a la estación Vostok. Esta anomalía dobla los incrementos usuales debidos a material volcánico, con lo que la teoría del agua a 19 grados no es descabellada, además de ocurrir en una superficie demasiado grande como para no tenerla en consideración, 170 kilómetros 2. Para añadirle más misterio al asunto, el sitio ha sido cerrado a los medios de comunicación y a otros científicos debido a las preocupaciones ambientales, pero en cambio la actualmente famosa NASA ha asumido jurisdicción en la zona.
Esta circunstancia y el hermetismo informativo han ayudado a la proliferación de las más variopintas teorías acerca de lo que puede haber en el lago. La existencia de un gran cilindro metálico, de un centenar de kilómetros de radio y altura, ubicado a casi 200 kilómetros de profundidad que podría provocar estas anomalías magnéticas, los restos nucleares de una civilización antigua y muy avanzada que habitó la Antártida hace medio millón de años, las ruinas metálicas de una enorme ciudad que fue quemada y destruida hace milenios, los restos de un observatorio extraterrestre, equipado con un dispositivo de señalización capaz de transmitir mensajes codificados mediante cristales enormes que presenta un cierto tipo de magnetismo. ¿Qué será? Seguramente todas estas teorías no son solo que conjeturas sin fundamento, pero lo que sí que es cierto es que solo se necesita una anomalía como la del lago Vostok para que la imaginación de la gente se ponga en marcha. Y si además se le añade un medio de difusión como Internet, pues ya sabemos cómo acaba la cosa, que te encuentras sin quererlo ni beberlo leyendo un post sobre el tema. Y hablando de bebiendo, se ve que el agua más antigua del mundo que han encontrado en Canadá sabe a rayos, pero eso ya te lo explicaré en otro post. Pero hay más misterio en el Vostok, porque en 2001 se descubrió una anomalía magnética en esa región, en la zona sureste del lago. La anomalía es de una extraordinaria amplitud, ya que se extiende por unos 166 kilómetros cuadrados. Inicialmente se intentó explicar esta falla electromagnética a partir de causas naturales, pero hay otras hipótesis que afirman que podría haber un objeto metálico de grandes dimensiones de origen desconocido debajo o en el fondo del lago. Un misterio similar sirvió como argumento en la exitosa serie estadounidense Lost. Uno de los últimos descubrimientos sobre el lago fue en 2005. Los científicos lograron ver que el Vostok tiene una isla en el centro y que tiene mareas que también se rigen de acuerdo a los movimientos del Sol y de la Luna. Igual que los lagos de la Tierra, pero a 4 kilómetros de la superficie y con una capa de hielo que lo mantuvo detenido en el tiempo. La isla hundida, Verne. Bien podría ser el lago Vostok. El 26 de diciembre los marinos contratados en las Malvinas quieren regresar, pero Georging los persuade de continuar ofreciendo $2.000 por cada grado de latitud ganado. Un enorme iceberg, bloqueado por un banco de arena, se vuelca y golpea la Albrane, que está a punto de zozobras, entonces deciden librarla de su carga, antes de que se hunda en el agua helada. Aislados en el iceberg, los tripulantes van a la deriva. Al llegar a tierra, 13 marinos se amotinan y se llevan la única canoa que queda. Los otros 9, varados, descubren un bote en el cual hay a William Guy y otros 3 marineros del Jane. Los hermanos se reencuentran y parten rumbo al sur. A medida que se acercan al polo sur, descubren una masa montañosa en forma de esfinge, que atrae a los objetos metálicos. Llegados al pie del macizo magnético, descubren el cuerpo de Pym muerto, pegado por su arma a la esfinge. Dirk Peters muere de tristeza. Los sobrevivientes parten hacia el norte y el 6 de abril, un barco estadounidense, el Tasman, los rescata. Así arribamos a la última historia de la trilogía, en las montañas de la locura de Lovecraft. Esta historia es considerada como la favorita por parte de algunos fanáticos del autor del terror cósmico. Sin duda, Lovecraft fue influenciado por los escritos de Poe y Verne y de alguna forma plasmó una continuación a su ruta antártica llena de terror, revelaciones y despertando miedos inconmensurables en los lectores. En esta novela se abarcan sucesos increíbles y misterios de la Antártida, mencionando diversos términos geológicos y ubicaciones reales de montañas, y ciertos abismos donde duermen antiguos seres de una vieja civilización. Todo inicia con la carta de un geólogo que habla sobre una expedición que salió mal. Los eventos le sucedieron a un grupo de 20 hombres experimentados y bien equipados con perros, aeroplanos y modernas máquinas para taladrar. El objetivo era obtener muestras de tierra. Al llegar a la Antártida, comienzan a taladrar y descubren un fósil complejo de 1000 millones de años de antigüedad, lo que resulta ser algo desconcertante, porque su antigüedad se remonta a la época en que no existía la vida celular en el mundo. El ambiente de la historia es descrito como insano y caótico, resaltando una cordillera de picos retorcidos de color negro, con ángulos rectos y muchas ruinas alrededor. Había extrañas montañas y formaciones que resultaban más altas que el Everest hechas de material extraño. Los fósiles son un elemento atrayente en la trama. Son inmensos, con apéndices rojos, rechonchos, de cabeza extraña, con forma de estrella, alados y con ojos amarillos. A estas criaturas las relacionan con los seres mencionados en el Necronomicon. También aparecen extrañas ruinas de una ciudad monstruosa comparable con Machu Picchu, las ciudades sumerias y la Atlántida. Así describe Lovecraft las ruinas.
La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, a la derecha y a la izquierda, y a lo largo de los bajos contrafuertes que la separaban de las montañas, sin cambiar de tamaño. Solo advertimos una interrupción un poco a la derecha del paso. Nos encontrábamos, por azar, ante una parte de algo de incalculable extensión. Después de esto la historia da un giro fantástico y horripilante. Dentro de un recinto arcano descubren dibujos, escritura y mapas del cielo y la tierra que cuentan la historia de aquella civilización llamada los antiguos, que bajaron al mundo cuando no había nada vivo. Ellos crearon a los Obot, materia gelatinosa sin inteligencia, y a los primeros homínidos como alimento y diversión. Dentro de esta historia también se mencionan los conflictos con las huestes de Cthulhu, la extraña raza de Plutón. Además, en un punto climático, los supervivientes encuentran una inmensa criatura gelatinosa que destroza a los antiguos y que emite ruidos extraños. Tekelili, tal y como en las aventuras de Arthur Gordon Pym y la Esfinge de los Cielos. Lovecraft plasmó de la siguiente manera la atmósfera alrededor de la misteriosa palabra Tekelili mencionada por primera vez por Poe. Naturalmente, nuestra interpretación tenía lecturas comunes como base, pero Danforth había sugerido una vez que Poe había debido recurrir a unas fuentes muy poco conocidas cuando estaba escribiendo las aventuras de Arthur Gordon Pym. Se recordará que en esa fantástica narración hay una palabra de significado desconocido, pero prodigiosa y terrible, y que gritan las aves gigantes, blancas como espectros, de aquellas malignas regiones antárticas. Tekelili. Tekelili. 2008, p. 147. Es importante mencionar que el puente con las novelas anteriores es ese extraño silbido de la criatura gelatinosa Tekelili. Sin duda esa palabra encierra un significado poderoso que conecta a Poe, Verne y Lovecraft, quienes lograron desentrañar y que atribuyen directamente a los secretos de la Antártida. Para comprender a fondo las semejanzas entre las tres obras de los maestros, no basta una lectura ligera ni superficial de lo que ahí se menciona. Cabe destacar el hecho de que Poe, Verne y Lovecraft son autores que expresan un enfoque científico en sus historias, de manera que en esta trilogía encontramos muchos detalles acertados al respecto de condiciones atmosféricas, minerales, de ubicación y hasta de descripción de complejos fenómenos naturales, de manera que es evidente que estos autores partieron de bases sólidas que envuelven sus obras en un velo de misterio desconcertante. ¿Qué sabían Poe, Verne y Lovecraft sobre la enigmática Antártida? A todos nos apasionan las historias enigmáticas, aquellas que saben hacernos cosquillas en el intelecto. Nos fascina sentir el terror y la incertidumbre. Nos deleitamos con un buen chapuzón de secretos de esos mundos inexplorados. Y es que hemos tenido grandes maestros en la literatura que han sembrado la semilla de lo fantástico y lo sublime, me refiero a Poe, Verne y Lovecraft. Como si fueran los eslabones de una cadena tenebrosa, estos maestros se apoyaron uno sobre otro, logrando crear una duda fantástica sobre lo que se oculta más allá del polo sur de nuestro planeta. Todo comenzó con Edgar Allan Poe y su novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym 1938, seguido por Julio Verne y La Esfinge de los Cielos 1897, y culminando con la que es considerada una de las historias más impactantes de Lovecraft, En las montañas de la locura 1936. Aunque por mucho tiempo se ha considerado que esta trilogía está envuelta en los más grandes misterios literarios, se ha llegado a afirmar que los tres maestros tuvieron grandes influencias hasta ahora desconocidas que hicieron germinar una atmósfera siniestra alrededor de la Antártida. ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Por qué los autores se enfocaron con tanto esmero en las regiones de la Antártida? Aunque suene descabellado, esta región del mundo es una de las más inexploradas a pesar de nuestros avances tecnológicos. Y si bien las historias fantásticas nos estimulan la imaginación al respecto de lo que desconocemos, el legado de Poe, Verne y Lovecraft con respecto a la Antártida ha despertado la atención de los lectores y creadores por igual. Quizá algún día podamos vislumbrar, aunque sea un poco, aquello que se oculta tras la superficie de la ficción aparente. Todo surge con Poe y las aventuras de Arthur Gordon Pym, las cuales se expresan como un suceso real que llegó a manos de Poe. Debe mencionarse que esta fue la única novela que escribió el autor en toda su vida. La obra retrata las aventuras náuticas de Arthur, un joven sediento de aventuras que se ve envuelto en desgracias, tormentos, desesperanza y locura a través del círculo polar antártico. Mayormente en la obra proliferan los pasajes crudos y siniestros, y se puede considerar que la novela se divide en dos partes.
La primera tiene un tono realista, mientras que en la segunda se plasman elementos fantásticos. En resumen, la historia trata de cómo el joven Arthur se enreda en aventuras trágicas, primero en el barco del padre de su amigo y luego en la Jane, embarcación cuyo propósito es explorar el círculo polar antártico, conociendo tierras exóticas, misteriosos habitantes oscuros cuyo pavor al color blanco es demencial, obteniendo un final enloquecedor y abierto. A lo largo de la novela surgen escalofriantes descripciones del entorno, y la que más llama la atención es de la isla Tsalal, en donde se encuentran los extraños nativos negros que le temen al color blanco. Esta isla fantástica tiene elementos vegetales, minerales y animales exóticos. La isla Tsalal aparece en la serie de televisión True Detective. Tsalal era el nombre de una misteriosa isla antártica, donde habitaba un grupo de nativos violentos y caníbales. He tenido esta extraña sensación de yo conozco esto. Sobre el nombre de la estación, pero finalmente recordé de dónde viene. Después de la caída de la casa User, me di un atracón de Poe este otoño. La última parte de la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, la única novela larga de Poe, tiene lugar en, y debajo, una isla en el círculo polar ártico. El personaje titular comienza como un niño que se esconde en un barco ballenero y luego tiene muchas aventuras en el mar. Es una historia de aventuras sencilla hasta el final. Peligro. Aquí hay spoilers. Al final de la historia, el barco en el que trabaja Pym llega a una isla llamada Tsalal, habitada por una caricatura realmente racista de indígenas tribales. La isla en sí también es extraña, siendo tropical a la vez que se encuentra en el círculo antártico. Tiene muchos animales y plantas que nadie ha visto nunca, y agua extraña. Debido al singular carácter del agua, nos negamos a probarla, suponiendo que estaba contaminada. Y no fue hasta algún tiempo después que llegamos a comprender que tal era la apariencia de las corrientes en todo el grupo. Estoy en la pérdida para dar una idea distinta de la naturaleza de este líquido, y no puedo hacerlo sin muchas palabras. Aunque fluía con rapidez en todas las declividades donde el agua común lo haría, sin embargo, nunca, excepto cuando caía en cascada, tenía la apariencia habitual de limpidez. Era, sin embargo, en realidad, tan perfectamente límpido como cualquier agua de piedra caliza existente, la diferencia solo estaba en la apariencia. A primera vista, y especialmente en los casos en que se encontraba poca declividad, tenía parecido, en cuanto a consistencia, a una espesa infusión de goma arábiga en agua común. De todos modos, los nativos de esta isla los atraen a la complacencia con ofertas amistosas de comida y regalos, y luego los emboscan y masacran a todos excepto a Pym y a su compañero de tripulación. Y para volver al tema de Lovecraft/Chambers, el grito de los nativos, Tekelili. De todos modos, después de que Pym y su amigo escapan de la isla, con la ayuda de uno de los nativos, a quien secuestran, dirigen su kayak robado a una zona de gran oscuridad donde cae ceniza del cielo y ven una enorme figura blanca y brillante frente al barco antes de morir. Súper raro. Me pregunto si ese agua es el extraño líquido extraterrestre del que ya hemos hablado en otros vídeos. También aparece el famoso muro de la Antártida, el que nos separa de otros mundos. Pasan los días. Uno, y otro, y otro. Augustus no puede ya resistir más y da su alma a quien quisiera llevársela. Como en Los 10 negritos, ya solo quedan dos. Peters y Pym, este con un ángel de la guarda altamente eficiente. Y de nuevo serán rescatados. Cuando ya están a punto de desvelar el gran misterio, aparece la goleta Jane Uy, de bandera británica, que libra, por el momento, a los dos náufragos, de una muerte segura. La nave se dirige a la exploración de los mares antárticos. Pym y Peters son recibidos a bordo y se unen a la tripulación. El misterioso sur no había sido apenas explorado en aquella época. G. pinta su manuscrito para la imprenta al editor Poe en 1838, como se dice en la nota preliminar que encabeza el libro. El relato se recrea en el viaje de la goleta Jane, que va ganando lentamente grados de latitud sur, explorando las tierras que por allí encontraban. Y más allá, navega que te navega, llegan a la gran barrera de hielo del mar Antártico. La atraviesan, y a partir de aquí comienza lo desconocido, el misterio. Hasta este momento la narración se podría catalogar entre los relatos de viajes marítimos típicos de los siglos XVI al XIX, como no recordar, por ejemplo, al celebérrimo Robinson Crusoe. Ahora se vuelve misteriosa y fantástica, se entra en otro mundo.
Cruzada la barrera de hielo se encuentran en un mar abierto, con un tiempo, curiosamente, más templado, hacía frío por aquellas latitudes aunque fuese verano, y con algunos animales extraños. La bitácora continúa señalando al sur y llegan a la isla Tsalal, que significa la isla de las cimas, habitada por unos peculiares nativos muy primitivos, cuyo jefe era un tal To'uit. Un detalle curioso. En la isla no había nada blanco, hasta los dientes de los indígenas eran negros, y los habitantes tenían gran horror a este color o no color, si nos ponemos rigurosos. Aquellas gentes se muestran hospitalarias y parece que hasta será posible mercadear con ellos. Hablan un extraño idioma que no hay quien entienda. Repiten como un mantra, Tekelili. Tekelili. Que nunca se supo lo que significaba, pero que volverán a oír muchos años después otros visitantes de aquellas tierras, ver las montañas de la locura de Lovecraft. Detrás de aquellas caras agradables, simpáticas y hospitalarias se escondía la traición. El barco terminará hundido y la tripulación muerta en una emboscada. Todos no, claro, por supuesto que Pym se salva, y también Peters, eso sí, después de haber pasado otro montón más de calamidades. Ambos huyen como pueden de los terribles salvajes y se esconden en unas grutas excavadas en las montañas. Pym dibuja en su relato los planos de estas grutas, a la vista de los cuales el editor Poe sacará algunas conclusiones curiosas, como que recordaban a una caligrafía árabe que querría decir, ser blanco, o la región del sur. Consiguen, por fin salir de la isla en una de las primitivas canoas de los nativos, llevando a uno de ellos como rehén. La corriente los impulsa, naturalmente, hacia el sur, más al sur. El agua, que en los alrededores de la isla era más bien oscura, se vuelve poco a poco más blanca y su temperatura sube hasta el punto de no poder tocarla con la mano. Deben de estar ya muy cerca del polo. En el horizonte empiezan a dejarse ver misteriosos fenómenos. Nieblas, cascadas, extrañas luces, una especie de nieve cálida, aves blanquísimas que gritaban Tekelili. Tekelili. El nativo que va con ellos está cada vez más asustado hasta que termina dándole un auténtico soponcio de puro miedo. La catarata a la que se acercan termina por absorberlos y, en ese momento, ven surgir una figura humana envuelta en un sudario, muchísimo más grande que ninguno de cuantos habitan entre los mortales. Y el color de la piel de esta figura era el de la pura blancura de la nieve. ¡Qué emoción! ¿Y qué más? ¿Qué más? Que ya no le quedan a uno uñas que morder. Julio Verne, visionario y maestro de la ciencia ficción, se apasionó de tal manera con la novela de Poe que escribió una continuación directa. Esta novela llevó por título La Esfinge de los Hielos 1897. En esta aventura se reúnen algunos de los personajes de Poe junto a otros nuevos de Verne, que de una forma u otra se relacionan en un viaje a la Antártida. La historia está llena de los detalles científicos que Verne acostumbra plasmar en sus obras. Sin embargo, con esta novela el autor intenta dar un cierre a la obra que Poe dejó con un final abierto años atrás y donde se puede conocer el destino de los personajes principales. El protagonista de la aventura es un sujeto que yace en una de las regiones del sur en espera de un barco que lo sacase de ahí. Un día llega a la embarcación Albrane, cuyo líder es el hermano de capitán de la Jane, de la aventura Arthur Gordon Pym, el cual se cree muerto en la novela de Poe, a quien convence para que sea admitido en la tripulación como pasajero. Dentro de la historia de Verne, las aventuras de Arthur Gordon Pym es considerada una mera novela. Solo el capitán y su tripulación saben que es real ya que están relacionados con los marineros de la Jane. A la trama se une un personaje misterioso que resulta ser el mismo Peters de Poe, el cual sobrevivió, y cuyo objetivo es regresar a las regiones de la Antártida para ayudar al pobre Pym. Así se da a conocer de forma fantástica cuál fue el desenlace que tuvieron los protagonistas de Poe. Después de sortear emocionantes peligros, volvemos a encontrar la extraña isla Tsalal que apareció en la obra de Poe, pero ahora envuelta en un misterio desastroso. Así describen la isla Tsalal en la novela. Desde aquella distancia dominaba la isla en toda su extensión. 9 o 10 millas de circunferencia, detalle no mencionado por Arthur Gordon Pym, costa abrupta y de difícil acceso, extensas planicies áridas y negruzcas, entre colinas de regular altura. Tal es el aspecto que presentaba Tsalal después de tempestades, choques, pérdidas y hasta motines. El protagonista, el capitán Guy, Peters y algunos marinos fieles logran sobrevivir por obra de la providencia y descubrir el destino de la tripulación de la Jane. El momento más excitante de la historia, cerrando de una manera majestuosa la historia, es cuando llegan hasta una región extraña donde se encuentran una inmensa figura parecida a una esfinge, la cual resulta ser un inmenso imán que atrae todos los metales con furia.
Todos los artículos de metal de los tripulantes son arrancados de sus manos y van a parar a la Esfinge. ¿Qué hace un símbolo como aquel en medio de las tierras heladas? Esta historia de Julio Verne nos recuerda a lo que sucede en el lago Vostok. En fin, amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.